Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram como Radio U Central. Síguenos en Spotify, suscríbete a nuestro canal oficial de YouTube y míranos por nuestra señal de streaming en radio.ucentral.cl. Somos Radio U Central, desde el corazón de Santiago. En Radio U Central presentamos Resonar con Vínculos, un espacio de diálogo inclusivo y enriquecedor que celebra la diversidad de voces y perspectivas de las personas mayores en relación con el envejecimiento. Conducen Juan Carlos Catalán y Paola Díaz. Damos inicio a un nuevo capítulo de Resonar con Vínculos. Sean todas y todos muy bienvenidos. Esperamos que hayan tenido unas celebraciones 18eras muy buenas, muy entretenidas, que se hayan cuidado, que hayan comido rico, que hayan descansado. Más enseñas ahí en controles. Aprovecho inmediatamente a saludar a los compañeros que sobrevivieron al 18, Francisco y David, que siempre hacen posible que podamos llevar adelante este programa. Así es que desearles nuevamente que hayan tenido unas muy felices fiestas 18eras. Antes de abordar el tema que vamos a conversar hoy, quisiera tomarme un minuto para recordar que el 21 de septiembre se conmemoró el Día Mundial del Alzheimer, ¿sí? Que es una conmemoración que se viene... Estas cosas no se celebran, se conmemoran justamente porque lo que tienen que ver es con tomar conciencia de un fenómeno que es importante a nivel mundial y a nivel social. Particularmente aquí en Chile también se celebra el 21 de septiembre la conmemoración del Día del Alzheimer, justamente con la lógica de que la sociedad completa tome conciencia y podamos tener mayor nivel de sensibilidad frente a esta situación que aqueja a muchas personas mayores, pero ojo, no solo a personas mayores, cada vez también las demencias y particularmente el Alzheimer también se han ido manifestando en personas que no son personas mayores. Así es que hacer ese recordatorio. Hoy vamos a hablar de un tema muy muy interesante que en particular me atrevo a decir que es poco frecuente que se escuche, es poco frecuente que se aborde en espacios como esto y también quizás en otro tipo de espacios. Vamos a hablar de los desafíos de la vejez trans y para eso tenemos una invitada, ¿cierto? Una profesional que se ha dedicado a este tema y ella nos va a contar cómo llegó o cómo ha ido formando, ¿cierto?, el trabajo en esta área, y para eso tenemos con nosotros a Consuelo Estadela. Ella es terapeuta ocupacional, licenciada en Ciencias de la Ocupación de la Universidad de Chile, docente de la Universidad Santo Tomás y además terapeuta ocupacional en Red GESAM. ¿Cómo estás, Consuelo? Hola, muy bienvenidas todos a este espacio. Estoy muy agradecida de poder acompañarlos y venir con este tema que es bien novedoso, original, poco conocido. Uh-huh. Así que espero que en este ratito que vamos a estar juntos pueda contarles un poco más al respecto. Recordarle a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, nosotros en algún capítulo del Resonar hablamos sobre diversidad sexual. En ese momento no abordamos particularmente la transición, ¿cierto?, el concepto trans. Y para eso hoy día queríamos preguntarte, Consuelo, en el fondo, ¿cómo llegas a trabajar en esta temática, entendiendo que, como ya lo mencionamos anteriormente, no es algo una temática que sea en el fondo tan visibilizada? Bueno, yo creo que como todo en la vida, uno llega a los lugares por experiencia, por curiosidad y a veces como por fortuna, voy a decir. Uh-huh. En mi caso, yo trabajo en salud mental hace varios años. Me he ido especializando en personas mayores y en temáticas de salud mental, y por vueltas de la vida llegué a un equipo de género a quien le mando todo mi amor y cariño en el Hospital Barros Luco, en el cual se trabajaba con la temática, obviamente, de acompañar a personas que estaban en proceso de transición de género, en la cual la mayoría de las personas eran personas jóvenes, ¿ya? Pero ahí apareció nuestro primer caso, o el primer caso con el que yo me enfrenté, ¿cierto?, de persona mayor que quería hacer una transición de género. Y en ese momento, buscando y analizando y acompañando ese caso, yo me di cuenta que habían diferencias importantes
entre las experiencias o las problemáticas que vivía una persona mayor trans que una persona más joven trans. Habían cosas comunes, por cierto. Por ejemplo, ¿qué había de común y qué podía ser distinto? En relación a lo común, yo creo que ambos estaban viviendo una situación que desajustaba, por ejemplo, a su entorno o a su contexto. Había todo un tema social asociado a identificarse como una persona trans, es decir, como una persona que tenía como una discrepancia entre el sexo biológico con el que nació y cómo se identificaba a sí mismo, ¿no? Por lo tanto, eso generaba malestar, generaba como desconcierto en su grupo social y rechazo. El no poder como comprender por qué estas personas vivían esta experiencia. Eso pasaba en ambas edades por igual. Sin embargo, la persona mayor trans venía con toda una trayectoria de vida donde esta experiencia había sido vivida muchas veces y en diversos contextos, no solo familiares o sociales, laborales, por ejemplo. Dificultades para poder encontrar un trabajo, para poder contarle a otros, ¿cierto?, qué es lo que yo soy en realidad, cómo yo me percibo a mí mismo. Mucho desconocimiento de qué es lo que se puede, a lo que se puede acceder actualmente en relación a los servicios que hay actualmente, que vamos a hablar, yo creo que de eso más adelante, a nivel social, con mucho miedo a pedir ayuda, a ser excluido. Muchos habían tenido experiencias de violencia física, habían sido agredidos en la calle o habían tenido situaciones de burla que eran acumulativas, a diferencia de la persona más joven que estaba recién partiendo en un mundo muy distinto al que vivió una persona que hoy tiene 70, 80 años. Piensen, hace, no sé, 40, 50 años atrás, cómo era nuestra visión de la sexualidad, cómo era nuestra visión del ser, ¿no? La social, la familia. Lo social, lo familiar, las expectativas que habían en torno a eso. Todos esperaban que nos casáramos, tuviéramos hijos, formáramos una familia, tuviéramos ciertos trabajos. Las personas que están viviendo desde lo trans o que vivieron desde lo trans no cumplieron esas expectativas. Y hubo mucha presión social, lo que hizo, por supuesto, que tuvieran que sobrevivir, voy a decir así, a todo eso para llegar a hoy a poder decir, yo soy una persona mayor trans. Entonces, habían diferencias. Y además, habían diferencias asociadas a lo que es una persona mayor que tiene un envejecimiento normal, voy a decir heteronormado, ¿no? También hay diferencias ahí, en relación a la participación social, en relación a dónde puedo como buscar ayuda, si voy a ser aceptado o no, un poco a propósito de su trayectoria de vida. Entonces, ahí yo me di cuenta que yo necesitaba herramientas como terapeuta ocupacional para poder entregar un mejor servicio. Y eso me volcó a buscar literatura, a buscar otras experiencias, a leer en otras partes, a hablar con personas que ya estaban trabajando en la temática. Y ahí me di cuenta de lo que no había, de lo que sí había, de lo que había poco y de que efectivamente se habla, hay investigación en población trans, pero no específicamente asociada a la vejez. Y ahí yo dije, aquí hay algo. Ahí hay un vacío. Así es. Consuelo, quería pedirte si de manera simple, por las personas que nos están escuchando, nos están viendo, pueden no conocer en qué consiste este concepto de transición. Si pudieras explicarnos brevemente. Claro, sí, ningún problema. Como yo mencionaba recién, todos nosotros cuando nacemos, a propósito de nuestros genitales, ¿cierto? Cuando nacemos dicen, usted es mujer, usted es hombre. Perfecto, eso es lo que nosotros llamamos el sexo. Y eso está considerado generalmente desde lo binario, hombre-mujer. Sin embargo, el género tiene que ver con la construcción social que hacemos de lo que significa ser hombre o mujer, lo que se espera, ¿ya? Entonces, está bien visto en las sociedades en las que nosotros vivimos que, por ejemplo, las mujeres están más asociadas al cuidado, algo que hemos puesto también en tela de juicio, ¿no? Exactamente. Pero que se asocia a que las mujeres cuidan más, que los hombres trabajan fuera de casa, se espera que los hombres, no sé, tengan cierto tipo de juegos o actividades, mientras que las mujeres tengan otras actividades. De hecho, es cosa de mirar los juguetes para niños y niñas, ¿no? A los hombres les regalamos una pelota, a las mujeres les regalamos una muñeca. Eso ha cambiado, pero todavía. Pero hasta por ahí. Pero todavía hay cosas que persisten, ¿no? Entonces, una persona que nosotros llamamos trans
es una persona que tiene una discrepancia entre el sexo con el que nació y el sexo con el que y el género con el que se identifica, ¿ya? Entonces yo puedo ser una mujer, pero yo me siento un hombre. O tú eres un hombre y te sientes una mujer. Okay. ¿Sí? Tiene que ver con una percepción, como yo me percibo a mí mismo. Y ese tránsito implicaría finalmente definirte como hombre o mujer según te percibas o te sientas. Exacto. Ahora bien, puede pasar que yo quiera como que mi corporalidad se parezca a cómo yo me siento. Okay. Y cuando eso pasa, la persona hace una transición de género, ¿ya? En el sentido de que puede recurrir a lo que tenemos actualmente, que son todas las cirugías estéticas, ¿cierto? De reasignación de género, terapias hormonales, ¿cierto? Para efectivamente tener una expresión de género acorde al género con el que yo me percibo. Hablamos ¿ya? de eso, también puede haber cambio de nombre. Y eso, en ese contexto, va el cambio, por ejemplo, de nombre registral, va, por ejemplo, la cirugía, la hormonización, ¿cierto? La terapia vocal para poder suavizar o engrosar mi voz, entre otros aspectos. Todo eso es como parte de mi expresión de género, de cómo yo quiero ser visto, de cómo yo manifiesto este género que me representa. Ahora, yo puedo ser trans sin hacer ninguna operación ni nada, solo sentirme de un género distinto, ¿ya? Porque lo otro tiene que ver con la expresión del género, o sea, como si yo realmente quiero vivir desde ese género. Muchas veces van asociados, pero hay personas que a lo mejor puede que no. Ahora, conectándolo con lo inicial que conversábamos respecto de este tema, no era un tema, de esta experiencia en personas mayores, podríamos intuir o pensar que en el sentido que las personas mayores que han vivido más tiempo que una persona joven, eso es bien evidente, pero sí a lo mejor ha vivido más tiempo con voy a ocupar este concepto, tú corrígeme si no, con este conflicto interno de no poder expresarse libremente, con un cierto nivel a lo mejor de represión, y ahí conectarlo con otros temas que tú también me mencionaste, que esto va también asociado muchas veces a niveles de soledad importantes, de exclusión social, de vulnerabilidad. Si pudiéramos profundizar un poquito en aquello, porque creo que una cosa es que yo no pueda manifestarme según yo me siento, pero además eso perpetuado en el tiempo y además en este país y además con el tipo de familia que tenemos como sociedad, con todas estas otras derivadas que puede ir generando. Creo que ahí hay un tema súper importante y que tiene directa relación con el hecho de que, bueno, primero, por una parte, todas las personas que han llegado a ser mayores son personas que han tenido que sobreponerse, ¿ya? Tener una capacidad de resiliencia muy alta porque han tenido que enfrentar vulneraciones de diversos tipos. Primero, pensemos, vamos a poner un caso, persona de 70 años que hoy día se considere trans, da lo mismo si es hombre o mujer. Esta persona, primero, tuvo que en algún momento enfrentarse al hecho de que si tenía familia y se conseguía igual o no una esposa o esposo, y lo engañaba en el fondo, claro. O no, ¿ya? Si tenía hijos o no, o si decidía no tenerlos y tener una pareja a lo mejor del mismo género o de otro género, lo que eso implicaba socialmente. Tuvo que acceder a un trabajo. Las personas trans por lo general tienen trabajos más precarizados, no acceden al mismo tipo de trabajo, muchos asociados al comercio sexual, muchos asociados al tráfico de drogas, muchos asociados a temas que van como en esa línea porque no hay espacios o no habían en ese momento, ya pensando en las personas mayores, espacio para otras cosas, ¿no? Por lo tanto, o en la peluquería tal vez un poco más que uno podría haber visto en esa época. Pensemos en los 90, peluqueros o peluqueras que tal vez podrían haber estado en esa línea, pero como parecía que no había mucho más, como que no había más horizonte laboral. Y eso hacía que, por supuesto, vivieran en condiciones mucho más precarias, que no tuvieran a veces recursos para poder sustentar su alimentación como corresponde, muchas veces pero no tenían acceso a salud por miedo al rechazo, a la burla, que eso pasaba y pasa mucho. También dificultades, por ejemplo, para poder, voy a decir así, encontrar una vivienda,
para poder costear lo que eso significa. Por lo tanto, si uno empieza a mirar, ellos son personas que tenían como vulnerabilidades en diversas áreas. Todo a propósito de su género, porque no es que hubiese necesariamente otro tema que les impidiera trabajar, otro tema que les impidiera tener relaciones sociales satisfactorias, otro tema que les impidiera poder vivir de manera correcta o desempeñar algún Claro, rol. no era que habían cometido un delito, no habían robado, no sé, no eran drogadictos. Y además viene la etiqueta social, y ahí en eso quiero enfocarme un segundo en lo que tú dijiste, la etiqueta social de que pareciera ser que este otro, como la otra edad, ¿no? Este otro es una persona desviada, se decía mucho eso, es una persona desviada, es una persona a lo mejor medida como psicópata, o es una persona, ¿cómo se llama? Que a lo mejor degenerada, y estaba mucho esa idea, entonces con menor posibilidad tenían de poder, claro, como de poder acceder a una vida social más o menos similar a la de una persona hetero que sigue como el patrón canon social ya preestablecido. Entonces ellos quedaban muy en el margen. Y eso obviamente genera exclusión, obviamente genera violencia, y no podemos olvidar que hasta no mucho tiempo atrás tuvimos y hemos tenido crímenes de odio asociados a eso. Sin ir muy lejos, la ley Zamudio, que nace de esa experiencia, cierto, dolorosa y terrible, de haber como muerto producto de haber sido violentado por una situación de género distinta o una situación de orientación sexual distinta, porque hay que tener claro que los crímenes de odio son por distintas razones, pero el género es una de las que más ocurre. Y de hecho es una de las principales causas de muerte en personas trans. Mira, eso es bien dramática esa cifra o ese dato que tú entregas. O sea, para profundizarlo aún más, que tengamos poca, voy a decir poca porque tampoco tenemos un catastro exacto de cuánta gente trans en la vejez tenemos, ni el trans en general, se están haciendo levantamientos y todo, pero no tenemos hoy día un catastro así específico. Las personas trans en general a nivel mundial, se dice, su esperanza de vida son 45 años. Pero la pregunta que yo sé que es un tema crudo, pero no es que fallezcan porque estén enfermos principalmente, sino o es una mezcla entre eso. Son mezclas de factores. Mezcla de factores. Porque en el fondo, claro, también pueden porque haber... de plano los asesinan. O sea, es que hay de todo. Pero, o sea, la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, plantea como número uno, como número uno las problemáticas de la población trans, y de la diversidad también, el tema del aumento, o sea, como de... las altas exposiciones a situaciones de violencia y crímenes de odio, como el número uno. Mira. Luego vienen las temáticas salud mental, vienen las temáticas de consumo de alcohol y droga, las enfermedades como infecciosa, de transmisión sexual, pero eso viene después. El uno es los crímenes de odio y la violencia que hay detrás. Oye, Consuelo, y eso lo conversamos como tras bambalinas, hace que es que tenemos cifras ocultas probablemente, pero uno podría presumir con ese dato que no muchas personas llegan a ser personas mayores trans porque ocurre este fenómeno que tú estás planteando, pero aquellas personas mayores que sí logran llegar a ser personas mayores y son trans probablemente han tenido que ocultar mayor tiempo esta situación o esta identificación. Voy a decir algo bien dramático, pero a modo de sobrevivir también. Así es. ¿Sí? De hecho, existe una teoría que se llama la teoría de estrés de minorías, que habla específicamente de que las personas que viven la diversidad, ya no solo trans, pero que viven la diversidad en general, tienen mayor estrés en todas las situaciones de vida cuando están enfrentados a un contexto más hostil. Y en este contexto plantean que efectivamente las personas que viven desde lo trans, así como otras diversidades, el puro hecho de salir a la calle ya genera un nivel de estrés mucho más alto que tú y yo salgamos a la calle. Porque no sabemos con quién nos vamos a encontrar en la calle, qué me van a decir en la calle, qué es lo que me puede pasar en la calle. Por lo tanto, yo ya tengo un estrés extra per se
solo por el hecho de tener una condición de género o sexual distinta. Y eso ha demostrado que en el tiempo, sostenidamente, genera una alta tasa de problemas de salud mental, depresión, ansiedad, intentos de suicidio, que es otra de las causas también de muerte en personas ¿cierto? Trans, porque efectivamente la recepción del entorno es negativa. Entonces, si yo estoy todos los días de mi vida escuchando que yo soy terrible, que yo soy pésimo, que lo hago mal, que soy una desviación de la naturaleza o cualquier otra cosa que me pudieran decir solo por el hecho de identificarme con un género distinto, va a llegar un momento en que eso es imposible que no te afecte. Claro. Y yo pensaba también que, no sé si están los datos, pero eso podría también implicar que muchas personas optaran por aislarse. Por supuesto. Esconderse, por decirlo de alguna manera. Y también muchas veces lo que eso implica es participar de espacios clandestinos que Así generalmente no cuentan con condiciones de seguridad en muchos casos para relacionarse con otra persona. Así es. De hecho, creo que dentro de ese contexto, muchas de las personas trans con las que yo he tenido el placer de trabajar posteriormente son personas que llegan, me contactan porque otra persona trans le dijo: contacta a esta persona, ¿ya? Porque como el mundo es muy hostil, tienden a pedir menos ayuda por sus historias de rechazo previo y todo lo demás, pero también a sentir que cuando logran recibir ayuda, no siempre es desde la perspectiva de lo que ellos son. Como con esta idea de cambiarlos. Es como una doble barrera. Y primero, sí. Voy a hacer una caricatura que a lo mejor es muy mala, pero veo difícil que alguien llegue a la ventanilla al consultorio y decir: vengo a consultar porque soy trans o quiero transitar. No sé si lo van a decir así abiertamente, claro, por todas las implicancias que tiene. Y luego de eso, con lo que tú mencionas, cuando logran acceder a eso, probablemente también el tipo de recepción o de acompañamiento no es el que necesariamente están esperando. Ya sea por falta de preparación de los equipos, desconocimiento, por prejuicios también, ¿por qué no? Si los profesionales también tenemos prejuicios y eventualmente, o sea, no eventualmente, eso sí puede incidir en la atención de una persona. Entonces hay como varias barreras que uno puede ir encontrando. Es que yo creo que eso es muy cierto. Los equipos de salud, los equipos sociales, no siempre están sensibilizados, no siempre saben qué hacer o cómo hacerlo. Y eso evidentemente genera todo un tema. Yo tengo algunos casos que he visto y que me ha tocado acompañar, donde por ejemplo la persona fuera de su casa vive desde un género y dentro de su casa vive de otro. Entonces yo lo conozco por un nombre, pero todo el resto de los vecinos, el consultorio, el médico, desde otro, y no le ha contado nunca a esas personas que en realidad es del otro género, porque tienen mucho miedo al rechazo, a que los dejen de lado, a que los excluyan, a que no los quieran seguir atendiendo, a que los juzguen. Entonces es difícil, como en ese contexto, poder pedir ayuda y saber a quién pedirla. Entonces, por lo general, tienden a asistir a lugares que a veces son, como dices tú, más clandestinos, a veces hacer las cosas por su cuenta, y eso, sobre todo cuando estamos hablando de la hormonización, que es una etapa que tiene que ver con el uso de hormonas para poder cambiar mi género, sí puede tener consecuencias en otros sistemas corporales. Y de hecho existen algunas personas que pueden tener problemas cardíacos a propósito de eso. Hay personas que de hecho mueren de infarto por el mal uso de los temas hormonales, entre otras cosas. Y ahí uno puede linkear que, entendiendo, y esto también siempre lo hacemos en el programa, aquí en el Resonar, no todas las personas mayores tienen enfermedades crónicas, pero sí hay una alta tasa de personas que sí pueden tener una enfermedad crónica, que sea, por ejemplo, hipertensión, y claro, si empiezan una terapia hormonal no dirigida médicamente, eventualmente podrían tener complicaciones. Por supuesto. Y porque además yo creo que también pasa, por ejemplo, ¿qué pasa si llega una persona trans que a lo mejor está en proceso de transición, todavía no ha hecho un cambio específicamente de género, aun cuando a lo mejor sí puede haber hecho el cambio en el registro civil y a sacar su carnet, y lo tengo que hospitalizar? ¿A dónde lo hospitalizo? ¿En pabellón de hombres o pabellón de mujeres?
Yo tengo una intuición, pero no sé si es la correcta. ¿Qué crees yo tú? lo que haría es dejarlo donde ella o él o ella se sienta cómodo o cómoda. Exacto. Eso es lo que debiese ser, pero hubo por mucho tiempo esa lógica no operaba. No, porque al mismo tiempo también esa persona, sobre todo si estamos pensando, ya que hay un tema, vamos con esto a cerrar probablemente el primer bloque, pero también tiene que ver mucho con por qué tipo de atención médica tú te vas a atender, porque probablemente si es de lo privado y tú tienes una pieza privada para ti, no es un Da tema. igual. Pero si compartes habitación con otras personas, eso también puede tener una incidencia en las personas que están ahí, Exacto. ¿cierto? Y eso genera, pongámosle un cierto nivel, o podría Sí. generar un cierto nivel de incomodidad Y de rechazo a y que hay veces. que administrarlo, y los equipos de salud son quienes administran aquello. Entonces, Efectivamente. Entonces, por eso mismo salieron orientaciones técnicas perfecto. para decir, ok, ¿qué se hace cuando tenemos una hospitalización? De hecho, en el COVID pasó, que apareció una orientación técnica de dónde hospitalizar a una persona que llegaba como trans a hospitalizarse al servicio, si es que estaba con COVID, justamente pensando en eso. Y obviamente respetando su derecho de autodeterminación y su derecho humano y dignidad. Porque en el fondo, si yo he vivido toda la vida como hombre, por ejemplo, pero tengo genitales femeninos, ¿por qué me van a poner en la sala de mujeres si yo soy un hombre? Exacto. Como que tiene que ver con cómo yo me autodefino. Exactamente. Pues muy interesante lo que estamos conversando. Yo creo que es una temática bien desafiante. Estamos hablando sobre los desafíos de la vejez o las vejeces trans. Estamos hablando con Consuelo Stadella, ella es terapeuta ocupacional. Y vamos a ir a nuestra primera pausa musical y nos vamos a ir con la canción que se llama Hombre con H de Ney Mato Grosso. Nunca vi rastro de cobra, nem couro de lobisomem. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Porque eu sou homem, porque eu sou homem. Menina, eu sou homem, menino, eu sou homem como sou. Nunca vi rastro de cobra, nem couro de lobisomem. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Porque eu sou homem, porque eu sou homem. Menina, eu sou homem, menino, eu sou homem. Quando eu estava pra nascer, de vez em quando eu via mãe dizer: ai meu Deus, como eu queria que esse cabra fosse homem, cabra macho pra danar. Ah, mamãe, aqui estou eu, sou homem com H e como sou. Nunca vi rastro de cobra, nem couro de lobisomem. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Porque eu sou homem, porque eu sou homem. Menina, eu sou homem, menina, eu sou homem como sou. Cobra, homem, pega, come. Porque eu sou homem, porque eu sou homem. Menina, eu sou homem, menina, eu sou homem. Eu sou homem com H, e com H sou muito homem. Se você quer duvidar, olhe bem pelo meu nome. Já tô quase namorando pra casar. Ah, Maria diz que eu sou, Maria diz que eu sou. Sou homem com H e como sou. Nunca vi rastro de cobra, nem couro de lobisomem. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Porque eu sou homem, porque eu sou homem. Menino, eu sou homem, menino, eu sou homem como sou. Cobra, come, pega, come. Nunca vi rastro de cobra, nem couro de lobisomem. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Porque eu sou homem, porque eu sou homem. Menino, eu sou homem, menino, eu sou homem. Nunca vi rastro de cobra, nem couro de lobisomem. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Porque eu sou homem, porque eu sou homem. Menino, eu sou homem, menino, eu sou homem. Nunca vi rastro de cobra, nem couro de lobisomem. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Porque eu sou homem. Estamos presentando Resonar con Vínculos, un espacio de diálogo inclusivo y enriquecedor que celebra la diversidad de voces y perspectivas de las personas mayores en relación con el envejecimiento.
Estamos de vuelta en Resonar con Vínculos, estamos conversando con Consuelo Estadela y hemos estado abordando la temática de los desafíos de la vejez trans. Consuelo, hemos está mal dicho, hemos conversado de este tema, que es un tema o experiencia no tan conocida, que no hay tanto material. Tú nos comentabas que has tenido que investigar, estudiar, leer, y que efectivamente no es una temática que esté tan desarrollada todavía, y que efectivamente eso interpone desafíos, bueno, a la sociedad en su conjunto, pero por supuesto también a aquellos que trabajamos en política pública, y desde ahí quería retomar un poco la conversación en base a qué desafíos consideras tú que debiesen resolverse o por lo menos abordarse para el mejor abordaje justamente de esta situación de las personas mayores trans. Yo creo que primero hay que sensibilizar en torno a la diversidad. Yo creo que hemos avanzado sin duda en ese punto, pero creo que todavía hay que seguir trabajando en esa sensibilización, como hacia la temática general. Ahora, enfocada específicamente en las personas mayores, creo que es importante que podamos entender que las personas mayores pueden vivir las experiencias humanas todas, en cualquier etapa de su vida. Yo creo que una de las principales situaciones cuando yo digo, hola, vengo a hablar de personas mayores trans, es la sorpresa. Como, ¿qué? Me pasó cuando empecé a hablar de suicidio en persona mayor, porque yo también he trabajado mucho en esa área, y cuando yo llegué a tocar la puerta y decir, vengo a hablar de suicidio en personas mayores, la gente me decía, ¿las personas mayores se suicidan? Claro. Hoy día me pasa con lo trans. Ay, ¿las personas mayores también son trans? ¿Transicionan? Y sí, transicionan tardíamente. ¿Por qué no? ¿Y por qué no podrían transicionar si uno pudiera cambiar hasta el último día de la vida? ¿Por qué una persona de 70 años no podría decidir cambiar a los 70 años? No hay una razón sin duda real. Puede hacerlo. ¿Cuál es el problema? Es nuestro prejuicio. Es nuestro prejuicio el problema. Es todas las formas de crianza que hemos tenido y que nos ha hecho interiorizar lo que está bien, lo que está mal y cómo se supone que deberían ser las personas mayores. Entonces ahí en la persona mayor trans se cruzan lo que nosotros hablaríamos de lo propiamente trans, pero también con el edadismo. Exacto. En el fondo, con esta discriminación por edad, tú a esta edad ya no estás para andar transicionando. Bueno, hay el tema como de interseccionalidad, que son estas múltiples variables que eventualmente pueden concurrir para hacer un mayor nivel de exclusión. ¿Qué es lo que pasa con las personas mayores trans? O sea, soy una persona mayor, ¿cierto? Que vivo con las problemáticas de persona mayor, pero además tengo esta condición que es lo trans, y sobre eso además tengo el edadismo, que están todas las cosas, ¿cierto? A nivel cultural, y sobre eso nuestros patrones como culturales, que son, ya sabemos, heteronormados, donde el patriarcado existe, ¿cierto? Y se manifiesta con micros, como conductas machistas. No sé si te ha tocado, Consuelo, disculpa que te interrumpa, pero sí. También particularmente pensando en personas mayores que en su época de juventud, y eso se podría mantener en el tiempo, también hubo una influencia de la religión muy fuerte. Por supuesto. ¿Sí? Que quizá hoy no es tanto, o es distinta, pero sí con esa impronta muy, muy fuerte. Entonces, no sé si habrán personas mayores que al querer transitar tengan esa sensación incluso de estar pecando, de sentirse pecadora. Yo conozco gente joven y también gente más adulta que me decía, yo le rezaba a Dios para que me sanara. Claro. Como si fuera una enfermedad. Como si fuera una enfermedad. Y por mucho tiempo lo trans se consideró una enfermedad. Bueno, la diversidad. Sí, eso está en los libros de psiquiatría. En los criterios diagnósticos y todo lo demás. Sí. Entonces tú dices, claro, por supuesto. Entonces esta persona, si es mayor y me está diciendo, hola, yo soy trans, se está enfrentando a todos esos prejuicios aprendidos históricamente, a toda la exclusión social actual, a todo lo que significaba su rol de ser mayor. O sea, imagínate la carga. Pero muchas de las personas trans mayores con las que yo he tenido el placer de conversar son personas que me dicen, me alegro tanto haberlo hecho porque siento que me saqué 10 kilos de encima. Una persona mayor me dijo, al fin voy a poder morir siendo como yo soy. Fuerte. Estoy cansada de mentirle a la gente. O sea, es terrible. O sea, imagínate sentir que tú le has mentido 40 años a la gente que tú más quieres. Exacto. O sea,
Es horrible. Ujú. Y todo eso a propósito de que no tenemos, ¿no? O nosotros como sociedad aún no hemos tenido la capacidad de poder acoger y proteger a las personas que dan ese paso al frente. Y por eso también han aparecido todos los temas legales, las leyes, ¿cierto? La ley de género, la ley, ¿cierto? La ley Zamudio de discriminación, incluso la ley Karin a propósito de lo que pasa en el mundo laboral y que donde obviamente a propósito de situaciones de bullying o moving, en realidad, sí, como es la palabra como correctamente a nivel laboral, también a veces responde a estas diversidades, po. Uh-huh. Como justo la persona a la que más están generando esta sensación de exclusión o sensación de malestar es una persona que o tiene alguna patología en particular o vive desde la diversidad u otro, ¿no? Entonces los pone siempre como un blanco fácil, uh-huh, para poder como expresar el malestar. Y nosotros como sociedad ahí tenemos que cambiar y para eso hay que sensibilizar, hay que educar a la gente que atiende, no solo desde lo sanitario, sí, desde claro, lo social, desde todos los lugares, ¿cierto? Sobre los enfoques afirmativos, cómo en el fondo yo genero un espacio seguro para que el otro pueda ser quien es, uh-huh, sin tener que estar pensando desde dónde me viene, ¿cierto?, el próximo golpe, ¿no? Que eso claramente no es vida para nadie, uh-huh, y es una situación que genera muchos temas de salud mental. Y lo tercero, yo creo que hay que llegar a la gente a la que no estamos llegando, que no confía en nosotros, uh-huh, que no está dispuesta a pasar por esta experiencia de ser rechazado en ningún ámbito y que todavía está viviendo esta experiencia más en soledad. Y que obviamente eso los aísla, pero también los pone en una situación muy compleja desde la salud mental y el bienestar. O sea, un porcentaje de casi el 50 o más % de personas que han sido trans han tenido, por ejemplo, temas de salud mental como la depresión. Un porcentaje así de importante también ha tenido ansiedad, sobre todo en relación a contextos sociales, uh-huh, por lo que hablábamos ya en el bloque anterior. Y también hay un importante número de personas que tienen intentos de suicidio. Mm. Hay un documento que sacó el Móvil en el año 2018, si no me equivoco, donde hacen como preguntas a personas de la diversidad y también población trans y plantean cuántas de esas personas entrevistadas han tenido al menos un intento de suicidio, y era el 52% de la muestra. Altísimo. Es altísimo. Uh-huh. Entonces, este mes se celebró, o se conmemoró, ¿cierto? Porque no se celebra, se conmemora ¿cómo se llama? El Día Mundial de la Prevención de Suicidio. Uh-huh. El suicidio es ha tenido como un aumento en ciertas poblaciones de riesgo. Las personas mayores ya son una población de riesgo, sí, y como decías tú, en la intersección con lo trans tienen aún más riesgo, porque están más aislados, porque se sienten menos comprendidos, porque están más solos, entonces se sienten excluidos, tienen violencia. O sea, es muy claro que entonces tenemos que mejorar nuestras formas de convivir y por lo tanto también empezar a abordar todo lo que tiene que ver con el prejuicio en todos los niveles, uh-huh, sociales, laborales, culturales, los medios de comunicación. Los medios de comunicación podemos hacer mucho, y digo podemos porque yo tengo un podcast y trato ahí de mover un poco en esa línea ciertas temáticas y reflexiones asociadas a que efectivamente uno puede ayudar a que el otro tenga información relevante y sepa qué hacer frente a ciertas situaciones. Entonces yo creo que en relación a lo que decías tú, ahí podemos trabajar. Sí, yo creo que fue el capítulo anterior. De repente hay fenómenos sociales que uno los tiene como medio ahí invisibilizados. Justamente mencionamos el tema de esta conmemoración de la prevención del suicidio y yo entregaba un dato. Había estado leyendo, no me acuerdo exactamente el número, pero todo esto a razón de las campañas presidenciales que están ocurriendo ahora y todo el tema de seguridad, que es un tema real. Sí, claro. Pero como también los medios de comunicación exacerban eso. Había un dato que era súper impactante, por lo menos lo fue para mí. Uh-huh. Las tasas de suicidio son mayores que las tasas de homicidio.
Así es. Así es. O sea, se está suicidando más gente que la que finalmente están matando, que lo cual ambas son dramáticas, sin duda. O sea, claro, no estamos pero diciendo pero que no sea escucho a mejor. los candidatos o candidatas mayormente hablar de la importancia de la salud mental o de la prevención, por ejemplo, del suicidio, que podría ser tanto más importante que prevenir los temas de seguridad. Por tanto, el llamado a las candidatas y candidatos es que puedan incluir en sus programas de gobierno, ojalá, todo lo que tenga que ver con temas de salud mental, que particularmente en el gobierno del presidente Boric se ha avanzado, pero siempre es necesario avanzar más. Así es que traer ese dato nuevamente a colación. Y en relación a eso, también temáticas de envejecimiento en salud mental. Nosotros tenemos una política nacional de salud mental, tenemos el Plan Nacional de Prevención de Suicidio, que por supuesto aborda como la población general, habla de ciertas acciones a poblaciones específicas, pero de verdad tenemos que formar gente que sepa cómo abordar a las personas mayores, Sí. desde lo más básico, y luego ir profundizando en poblaciones aún más de riesgo dentro de la población mayor. Hoy día sabemos que hay un déficit de formación de geriatras, sabemos que ¿cómo se llama? Los psicólogos que han estado más especializados en personas mayores tampoco son tantos, en terapia ocupacional pasa un poco lo mismo, pero falta más. Hay que gerontologizar. Hay que gerontologizar y no geriatrizar, Sí. porque en realidad lo geriátrico tiene que ver con la enfermedad, y Exacto. muchas personas mayores no están hoy en una situación patológica, y el género no es Exactamente. patológico. No es patológico, sí, se entiende. Entonces es necesario que seamos capaces de mirar cómo a nivel social podemos actuar en conjunto, intersectorialmente, para poder abordar las temáticas que implican, ¿cierto?, la inclusión de las personas con diversidad genérica. Porque la verdad, en el mundo del género hay otras realidades. Yo hoy día estoy investigando de lo trans, que es lo que siento que ha estado aún más invisibilizado, y mucho más aún en la persona mayor, porque en general las personas mayores tienden a estar un poco invisibilizadas en algunos temas. Y dentro de esa invisibilidad aún hay un grupo más invisibilizado, que es la población trans. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque hoy tenemos mucha gente joven, voy a poner así entre comillas, que dice yo soy de la diversidad o yo soy trans, pero esa persona va a envejecer. Exactamente. Y va a llegar un día en que vamos a necesitar cuidados, donde vamos a necesitar personas que sepan cómo abordar, ¿cierto? Y no la tenemos. O sea, no la tenemos para las personas mayores de hoy. Hay que formar Y hay para que las formarlas personas para las que vienen. para las que vienen, sí. Sin duda eso ahí hay un desafío muy, muy importante, que además yo lo veo como un desafío como colectivo, lo veo como un desafío social, no solamente de los equipos de salud o de los equipos psicosociales, sino la buena recepción en el negocio de la esquina, la buena recepción en el trabajo, acogerlo como una persona que es diferente a nosotros, como cualquier otra persona que es diferente a nosotros. Somos todos distintos. Es que todos somos diferentes. Todos distintos. Pero sí, por supuesto, ahí es donde nos pesa toda la formación, la cultura y lo que hemos conversado. Yo quería reflexionar, Consuelo, ya en estos últimos minutitos que nos van quedando, 10, 12 minutos. No sé si la palabra es exactamente esta, pero también la valentía, voy a poner ese nombre, de las personas mayores que se atreven a transitar. Entiendo que muchas veces puede ser por desesperación, pero incluso en esa desesperación hay que ser valiente para atreverse. No sé si te ha tocado observar aquello y cómo se manifiesta. Mira, me ha pasado en la población trans con la que he tenido la posibilidad de trabajar, me refiero a trans mayor, me ha pasado personas que me dicen un poco esto, como yo me quiero morir siendo como yo soy, que es como el ejemplo que yo daba hace unos minutos atrás, pero también hay gente que me dice, yo quiero transicionar ahora, tengo, no sé, 65 años, porque se murió mi mamá, se murió mi hermana, entonces ya ellos no van a tener que pasar como por la vergüenza de tener que como aceptar quién yo soy. Y una de las cosas que más les pesa es no haber podido hablar con esas personas y haberles dicho su verdad. Ahora, esos son algunos casos. Hay otros casos distintos donde la familia se enteró y apoyó, pero esos no son la mayoría de los casos. Y ese apoyo es fundamental, ¿o no? Es fundamental, porque muchas de las personas trans que yo he logrado conversar son personas que cuando dijeron yo soy trans, fueron, aparte de que le sacaron la mugre en sus casas, les pegaron hasta no poder más, los echaron de sus casas. Vivieron en calle, algunos,
tuvieron que trabajar en cualquier cosa, vivieron muy en la marginalidad a propósito de esto. Entonces yo hablaba con una de las personas hace poco tiempo atrás y me decía, pero ¿cuál era mi opción? Si yo soy así, yo no voy a poder cambiar lo que soy. Y yo le decía, es que no tendría por qué cambiar lo que usted es. Claro. Y es ahí donde tenemos el desafío. Entonces, claro, el apoyo familiar es vital porque justamente se ha demostrado, hay estudios que lo muestran, las personas que transitan, incluso las personas no trans que viven en la diversidad, pero que tienen apoyo social, son personas que tienen menores temáticas de salud mental, están más protegidos frente a situaciones de vulneración o violencia, tienen una mayor sobrevida de mejor calidad. O sea, hay factores protectores en tener una red de apoyo. Ahora, si usted que nos escucha hoy día y que a lo mejor vive dentro de este contexto de la diversidad o desde lo trans, que es desde lo que yo vine a conversar hoy día, y no tiene esa red de apoyo familiar, uno también puede construir esa red con amigos, con instituciones. Hay instituciones que trabajan desde la diversidad, como también pidiendo ayuda en los lugares correctos. Me refiero dentro de ¿cómo se llama? La atención de salud primaria, existen equipos de salud mental que a lo mejor lo podrían conectar con otros espacios, las oficinas de diversidad. O sea, en los municipios. En los municipios. O sea, hay lugares hoy que a lo mejor hace 30 años atrás no existían. Entonces también es difícil tal vez por la experiencia que traen, pero hoy día hay oportunidades que las personas pueden tomar, y yo creo que eso es algo en lo que todos los que trabajamos en las áreas de servicio tenemos que también tratar de intencionar. Exacto. Es una tarea bien, insisto, bien en conjunto, no solamente, como decías tú, con el tema trans, sino con el tema de las diversidades en general. Yo, bueno, me ha tocado hacer clases en varias oportunidades y uno de los ejemplos que ocupo para esta lógica de ser quien uno quiere ser, independiente de la orientación, hablando en términos generales. Entonces yo les ponía el ejemplo a los alumnos, les decía, alguna vez me tocó atender a una persona que había, ¿cómo se dice? Cuando le iba mal en su examen de grado, lo habían reprobado. Lo habían reprobado. Como 3 veces en su examen de grado de Derecho. Ya. Y finalmente lo aprobó. Y una vez que lo aprobó, le dijo a toda su familia que nunca había querido ser abogado, que en el fondo estaba siguiendo el linaje, porque el abuelo había sido abogado, el papá era abogado, el hermano era abogado, por lo tanto todos entendían que él tenía que ser abogado. Y él finalmente, no recuerdo ahora exactamente, pero ponle tú que después estudió arquitectura y era el gallo más feliz del universo, en esta lógica de poder ser quien quiere ser. Si eso además está vinculado al tema de la orientación sexual o de la identificación de género, que está ligado a la afectividad sobre todo. Si yo logro querer y amar a quien quiero, independiente, ¿cierto?, de mi condición, me transforma o me puede acercar a la felicidad, a la gratitud, como decía, ¿cierto?, a Maslow, como a la autorrealización. La autorrealización. Cuando uno mira desde ahí, y ojalá limpia un poco de prejuicios, puede entender que eso puede ser una experiencia que ayuda a la persona a ser una persona plena. Claro. ¿Sí? Y yo tomándome eso, mi reflexión en torno a eso es como, ¿por qué yo tendría que tener una vida triste o apagada o lo que sea, solo porque tengo un género distinto? Porque hoy día a nadie le parecería lógico decir que alguien tiene una mala vida porque tiene una discapacidad, solo por el hecho de tener la discapacidad. Se entiende, claro. O nadie diría, tengo que tener una mala vida solo porque nací mujer, o porque, no sé, soy albino, o porque tengo lunares en la cara. Entonces, da igual, como no tendría por qué importar. Bueno, que yo tenga un género distinto tampoco tendría por qué importar. Y que yo pueda querer a quien yo quiera, que eso tiene que ver con con mi orientación sexual, que es distinto al género, tampoco debiese ser un tema, ¿no? Sí. Y yo creo que en ese contexto Chile ha avanzado.
O sea, existen programas, por ejemplo, de acompañamiento psicosocial para las personas que están haciendo transición de género en distintos lugares. Estos programas han ido como primero poquitos y han ido de a poco como apareciendo más, ¿cierto? Hace poquito salió una política como de acompañamiento en relación al tema de género, y eso está genial y hay que seguir por esa línea. Y alguien me podría decir, bueno, pero a lo mejor no son tantas personas, ¿para qué es necesario? Bueno, porque esas no personas, o muy pocas tal vez, que no sabemos, en realidad, son personas que igual están pasando mal, y es una temática que está generando dificultades y que a nivel mundial está siendo mirada como un tema que es relevante de abordar, porque también la diversidad es parte de la vida, y hoy todos somos diversos y cada vez hay más diversidad y nosotros estamos envejeciendo. Entonces va a llegar un momento en que nos vamos a encontrar con eso así. Sí, yo creo que ese dato final que tú estás entregando no tiene que ser el único. Esto hay que hacerlo ahora, pero además en un futuro probablemente vamos a tener ahí un... Proyectar. Oye, estamos llegando al final del programa, Consuelo. Quería agradecerte por esta conversación tan interesante. Vamos a hacer un adelanto, les vamos a contar a la gente que nos escucha y que nos ve que en un par de semanas más, 2 o 3 semanas, vamos a tener de nuevo a Consuelo invitada con otra colega, porque vamos a venir a hablar del podcast que ustedes realizan y que no tiene que ver solo con este tema trans, tiene que ver con temas de salud mental en personas mayores y otros temas, y cómo también los medios de comunicación pueden aportar a las personas mayores a tener mayor acceso a la información, a ejercer sus derechos. Así es que vamos a tenerte nuevamente invitada, así que quería agradecerte, Consuelo, por este espacio, por darnos a conocer esta temática, y nosotros como programa también siempre súper comprometidos con la temática de personas mayores nos vamos a también encargar de poder difundir este programa, que llegue a distintas personas para que puedan conocer de esta información. No, agradecerles a ustedes también este espacio. Quiero agradecerle también a mi casa de estudio, la Universidad Santo Tomás, que me permitió no solo venir acá, sino también a darme espacio para poder investigar un poco más en esta temática, en la que además voy a estar presentando prontamente en un congreso nuevamente respecto a este tema. Así que... Sí, se nos olvidó decir que Consuelo presentó un póster en el Congreso de la Sociedad de Geriatría y Gerontología, así que muchas felicitaciones por eso. Y bueno, nos vamos a despedir sin antes decir que nos vemos el próximo jueves y nos escuchamos. Esperamos que estén todas y todos muy bien, y nos vamos también con música de Ney Mato Grosso, Bandido Corazón. Que estén muy bien. Isso sempre acontece. Tenho um coração que é desvairado e nunca me obedece. Eu já sou um cara meio estranho. Alguém me disse isso uma vez. Meu coração é de cigano, mas o que salva é a minha insensatez. Bandido, bandido corazón, no deja de te amar. Bandido, bandido corazón, no puedo controlar. Eu que sempre fui chegado ao romance e aventura, eu talvez seja condenado a viver perto da loucura. Por isso quero te pedir minhas desculpas. Eu canto mais uma vez. Meu coração é desvairado, eu sei, mas o que estraga é a sua timidez.
En Radio U Central hemos presentado Resonar con Vínculos, un espacio de diálogo inclusivo y enriquecedor que celebra la diversidad de voces y perspectivas de las personas mayores en relación con el envejecimiento. Hasta el próximo capítulo.